Bueno, la presentación de hoy se titula Sobrecarga de cobre y enfermedad de Alzheimer, explorando el papel de la neuroglía. Brevemente, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa de tipo demencia que se caracteriza desde el punto de vista anatómico por la pérdida de neuronas y de sinapsis y por la presencia de placas amiloides y de ovillos neurofibrilares. Hay más de 20 genes asociados a la enfermedad de Alzheimer, entre ellos destaco los genes implicados en el metabolismo de la proteína precursora amiloide, que aparecen en amarillo, los genes implicados en el metabolismo del colesterol, que aparecen en verde, y los implicados en la respuesta inmune, que aparecen en color naranja. Además, los genes implicados en el metabolismo de la proteína precursora amiloides también están relacionados con otro tipo de Alzheimer, que es el Alzheimer familiar o hereditario. El que mencionaremos hoy es el esporádico, donde también se ven mutaciones que resultan en una sobreproducción de formas tóxicas de beta. A fines de la década del 90 surgió lo que se denomina hipótesis amiloidogénica, donde se presenta que la acumulación de formas patológicas de A-beta son producidas por la escisión secuencial de la proteína precursora amiloide en neuronas. Esto, a su vez, va a producir la oligomerización de A-beta, formando estos oligómeros, y luego las placas amiloides o placas seniles tan características de la enfermedad de Alzheimer. Es importante mencionar que la vía amiloidogénica se va a dar en balsas lipídicas o lipid RAF, donde APP va a ser escindida por dos secretasas, la beta y la gamma secretasa, que son dos proteasas que se encuentran en estas balsas, que son ricas en colesterol y en fosfolípidos. Nuestro grupo de Argentina, en el año 2022, demostró que aumentos de colesterol generan aumento en los niveles de A-beta en medio de cultivo mediante la redistribución de APP en estas balsas lipídicas. Otra hipótesis importante en las causas de la enfermedad de Alzheimer es la neuroinflamación, que se cree que es una causa y también una consecuencia de la enfermedad. Y los actores principales de esto son los astrocitos y la microglía. Los astrocitos presentan funciones fisiológicas como neurogénesis, sinaptogénesis, homeostasis del sistema nervioso central, síntesis de colesterol, entre otros. Frente a un estímulo no fisiológico, como es el estrés oxidante, por ejemplo, los astrocitos se van a convertir en un fenotipo reactivo, donde vamos a ver aumento de proteína GFAP y de bimentina, que son dos marcadores de reactividad astrocitaria, y también, entre otras cosas, vamos a ver secreción de interleuquinas proinflamatorias. En el caso de la microglía, frente a un estímulo no fisiológico, vamos a ver que la microglía, cuando antes regulaba la sinapsis y fagocitaba desechos celulares y también péptidos A-beta que pudieran estar formándose, vamos a ver que ahora va a estar implicada en la destrucción de sinapsis, en la destrucción de células viables, y también va a permitir la formación de placas amiloides porque va a disminuir su fagocitosis. El cobre, por su parte, se ha visto en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Se han observado altos niveles de cobre libre en suero de pacientes con enfermedad de Alzheimer, que coincide con un aumento de cobre en las placas seniles. Además, el exceso de cobre puede unirse con alta afinidad a los péptidos A-beta y aumentar no solo su neurotoxicidad, sino también la oligomerización. Por último, pero no menos importante, el cobre tiene una acción proinflamatoria per se, ya que puede participar de reacciones redox, reacciones Fenton, aumentando las especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno. Esto, a su vez, puede activar diferentes vías que lo que van a permitir es aumentar interleuquinas proinflamatorias y así generar inflamación. Si esta inflamación se mantiene en el tiempo y no se regula, puede dar lugar a enfermedades crónicas. También se ha visto que la combinación de sobrecargas de cobre y colesterol puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Nuestro grupo y otros grupos han demostrado que hay aumentos de transcripción de genes relacionados con la síntesis de colesterol en cultivos expuestos a elevada concentración de cobre. A su vez, las especies reactivas de oxígeno que son generadas por el cobre pueden actuar como segundos mensajeros y aumentar la expresión de SREP2
que es un factor de transcripción que activa la síntesis de colesterol mediante la activación de la 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A. Frente a esto, nuestros objetivos fueron investigar los mecanismos de acción del cobre que pueden contribuir al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, y entre ellos observar con más profundidad esta interrelación entre el cobre y el colesterol, evaluar el estrés oxidativo nitrativo y ver cómo está el sistema de defensa antioxidante, si hay o no daño a biomoléculas y los niveles de especies reactivas de oxígeno. Luego de esto, poder evaluar si hay o no una respuesta proinflamatoria frente a estos estímulos. Y por último, evaluar niveles de colesterol y de la proteína precursora amiloide en balsas lipídicas neuronales tratadas con medios condicionados de células provenientes de neuroglía. Para esto utilizamos ratas Sprague-Dally de P0 a P2 y obtuvimos astrocitos, o sea, cultivos primarios de astrocitos y de neuronas, tanto de astrocitos derivados de crías hembras como astrocitos derivados de crías machos. Ahora en más llamaré astrocitos machos y astrocitos hembras para reducir su nombre. A los astrocitos los dividimos en 4 grupos. Controles, cobre más N-acetilcisteína, que es un antioxidante celular muy potente y que además es un precursor de glutatión, y terbutilhidroperóxido, que es un inductor de ROS. Tomamos el homogenato celular y el medio de cultivo para hacer determinaciones bioquímicas, y a su vez también este medio de cultivo fue utilizado como medio condicionado para tratar a nuestras neuronas. Es importante mencionar que los medios condicionados de astrocitos derivados de crías hembras se utilizaron para tratar neuronas derivadas de crías hembras, y lo mismo para los machos. Lo primero que evaluamos fue la concentración de trabajo, es decir, qué concentración íbamos a utilizar para tratar nuestros astrocitos. Nuestra idea es evaluar, o fue evaluar, mejor dicho, los niveles de cobre que tendrían un efecto sobre rutas bioquímicas, como por ejemplo la síntesis de colesterol, pero no sobre otras rutas bioquímicas como la muerte celular. Por lo tanto, decidimos utilizar concentraciones que sean subletales, pero que aún así haya una buena sobrecarga de cobre, es decir, una alta concentración de cobre, por lo que decidimos utilizar 400 micromolar. Es importante mencionar que algunos trabajos han publicado que en las placas seniles se encuentran concentraciones de entre 200 a 500 micromolar de cobre, y entonces estaríamos en esa concentración. Lo segundo que hicimos fue evaluar si efectivamente estaba ingresando el cobre dentro de nuestras células. Para esto medimos cobre por espectrofotometría de absorción atómica. Y lo que observamos es que efectivamente teníamos un aumento de cobre dentro de nuestras células con respecto al control. Evaluamos también especies reactivas de oxígeno. Como mencioné anteriormente, el cobre puede participar de reacciones redox y aumentar estas especies reactivas de oxígeno, y evidentemente vemos un gran aumento de las especies reactivas de oxígeno en nuestro tratamiento con cobre. Lo que es interesante de notar es que los astrocitos hembra tuvieron una mayor producción de ROS que los astrocitos macho. Cuando tratábamos con cobre más el antioxidante, veíamos una reducción hasta niveles basales de las especies reactivas de oxígeno. Esto es importante, ya que nos da idea de que la N-acetilcisteína es un muy buen antioxidante celular. Por otro lado, o por último, elegimos como inductor de ROS al TBH para utilizarlo como control positivo de producción de ROS. Mencionamos que el astrocito, frente a un estímulo oxidante, como puede ser el cobre, puede cambiar su fenotipo a astrocito reactivo. Por lo tanto, evaluamos niveles de la proteína GFAP y efectivamente vimos que había un aumento de esta proteína en los tratamientos con cobre. Y ese aumento era mayor en los astrocitos hembra respecto a los astrocitos macho. Cuando tratábamos con el antioxidante más el cobre, veíamos una disminución de GFAP con respecto al cobre, algo que esperaríamos ya que estamos disminuyendo este estrés oxidante. Es importante mencionar que estos resultados que estoy comentando ya fueron publicados este año por nuestro grupo de Argentina. Luego de esto decidimos evaluar cómo estaba nuestra célula
frente a este estrés oxidante, es decir, si hay daño a biomoléculas y cómo está el sistema de defensa antioxidante. Para esto evaluamos TIVAR y nitritos y nitratos. TIVAR nos da una idea de la peroxidación lipídica y nitritos y nitratos de daño a proteínas. Lo que observamos es que hay un aumento de ambos en nuestros tratamientos con cobre. En el caso del daño a proteínas, vemos un aumento de nitritos y nitratos mayor en astrocitos hembras que en machos, y que no vemos, digamos, en TIVARs. Cuando tratamos con cobre más N-acetilcisteína, vemos una disminución de los niveles de este daño a biomoléculas. Cuando evaluamos el sistema de defensa antioxidantes, elegimos la superóxido dismutasa, que es una de las enzimas principales de este sistema de defensa, y que además es importante que tiene como cofactor al cobre. Vimos que hay un aumento de la actividad de esta enzima cuando tratábamos a nuestras células con cobre, es decir, que la célula se está tratando o se está intentando defenderse de este estrés oxidante. Por otro lado, también observamos que cuando nuestros astrocitos se activan frente a un estrés oxidante, pueden liberar interleuquinas proinflamatorias, como lo es TNF-alfa. Entonces decidimos evaluar expresión de TNF-alfa mediante ARN mensajero con nuestro tratamiento. Observamos que había un aumento de esa expresión de ARN mensajero y que ese aumento era mayor en astrocitos hembra respecto a los astrocitos machos. Y que cuando tratábamos con cobre más N-acetilcisteína veíamos una disminución de ese mensajero, pero aún así no restaurábamos a valores basales. También les comenté que el cobre tiene una relación directa con el colesterol, aumentando proteínas o la transcripción de proteínas relacionadas con la síntesis de colesterol. Decidimos evaluar si esto también pasaba con los astrocitos, ya que estos son los principales productores o sintetizadores de colesterol en el cerebro. Evaluamos tanto el REP2 como HMG-CoA reductasa, la expresión de ARN mensajero, y vimos un aumento de ambos en los tratamientos con cobre, y que este aumento era mucho mayor en astrocitos hembra respecto de los machos, en ambos casos. Cuando tratábamos con N-acetilcisteína, veíamos una disminución de los niveles de ARN mensajero, pero no restaurábamos a valores control. También ocurría lo mismo en la síntesis de colesterol. Lo que hicimos fue agregar acetato marcado con carbono 14 radioactivo en el medio de cultivo, y observamos la marca al final de la vía, es decir, en el colesterol, y lo que observamos es que había un aumento de la síntesis de novo de colesterol cuando tratábamos con cobre, y que ese aumento era mayor en los astrocitos hembra que en los astrocitos machos. A su vez, cuando tratábamos con cobre más N-acetilcisteína, veíamos una disminución de los niveles de la síntesis de colesterol, pero esto no restauraba niveles basales. Cuando tratábamos con un inductor de Ross, veíamos un aumento de la síntesis de colesterol que era significativamente diferente a los controles, pero que no llegaba a los niveles, o no alcanzaba, mejor dicho, los niveles que veíamos cuando tratábamos con cobre. Esto, digamos, el tratamiento con TBH y el tratamiento con cobre más N-acetilcisteína nos hace pensar que el cobre tiene una acción ROS dependiente sobre la síntesis de colesterol y tiene una acción ROS independiente sobre la síntesis de colesterol, es decir, una acción más directa que queda por explorar. Como les mencioné, los astrocitos son los principales sintetizadores, digamos, de colesterol, y también son los que otorgan ese colesterol a las demás células. Por lo tanto, decidimos evaluar colesterol marcado en el medio de cultivo de nuestros astrocitos. Observamos que había un aumento de colesterol marcado en los medios tratados con cobre, y que ese aumento era mayor en los astrocitos hembra respecto a los machos. O sea, no solamente están sintetizando más colesterol, sino que también ese colesterol no se lo están quedando para ellos mismos, sino que lo están liberando al medio de cultivo para ser utilizado por otras células. Cuando tratábamos con cobre más N-acetilcisteína, veíamos una disminución de esta liberación, ahora sí, a niveles basales. Y cuando tratábamos con el inductor de Ross, veíamos una liberación
de colesterol, pero que, al igual que con la síntesis, no alcanzaba los niveles que veíamos con nuestro tratamiento con cobre. Entonces decidimos evaluar las proteínas que se encargan de transportar este colesterol fuera de la célula. Entre ellas, una de las más importantes es la proteína APCA1, que es de la familia de ATP Binding Cassette, y lo que observamos es que había un aumento de esta proteína en los tratamientos con cobre respecto a los controles. También evaluamos el receptor del LDL, que este es el que se encarga de la captación de colesterol por parte de los astrocitos, y también estaba aumentado en los tratamientos con cobre. Esto puede deberse a que SREP2 no solamente activa HMG-CoA reductasa, sino también activa el receptor del LDL. Por último, tomamos los medios condicionados de estos astrocitos tratados con cobre y los colocamos en nuestras neuronas. Lo que observamos, luego de una ultracentrifugación para obtener lipid RAF, es que había un aumento de colesterol por parte en el tratamiento con cobre, y que era mucho mayor en astrocitos hembra respecto a los machos. Y también había un aumento de la proteína precursora amiloide en el tratamiento con cobre respecto al control. Como para hacer una conclusión de esta parte, el cobre tiene una acción sobre los astrocitos donde genera un aumento de especies reactivas de oxígeno, que va a tener un efecto sobre la síntesis de colesterol, ROS dependiente, y también una ROS independiente, que aún queda por explorar. También va a aumentar la liberación de colesterol y el aumento de proteínas relacionadas con la liberación y con la captación de colesterol, daño a biomoléculas, aumento de la proteína GFAP, que es un marcador de astrocito reactivo, y también aumento en la expresión de TNF-alfa. Es importante destacar que la N-acetilcisteína fue un muy buen antioxidante celular y que pudo disminuir en parte todos los efectos generados por el cobre, a excepción de la síntesis de colesterol, donde vimos que aún tratando con N-acetilcisteína no veíamos una restauración hasta los niveles basales. Cuando tomábamos los medios condicionados de nuestros astrocitos para tratar a las neuronas, observábamos en los lipid RAF o en las balsas lipídicas que había un aumento de colesterol y un aumento de APP. También decidimos evaluar la microglía. Para este caso utilizamos una línea celular en murina que se denomina CIMA9, a la cual le hicimos varios tratamientos. En este caso nos pareció interesante evaluar la sinergia del cobre con el péptido beta. Si recuerdan, les mencioné que el cobre podía aumentar la neurotoxicidad del péptido beta y también la oligomerización del mismo. Además, utilizamos como antioxidante el éster de glutatión y también 2 antioxidantes dirigidos a la mitocondria. Al igual que para los astrocitos, decidimos cuál era la concentración en la que íbamos a trabajar, y lo que observamos fue que a 50 micromolar no había diferencias entre cobre solo y cobre masa beta, pero cuando tratábamos a partir de 100, veíamos una diferencia en la viabilidad de los tratamientos con cobre y con cobre masa beta. Decidimos evaluar las 3 concentraciones para ver el porqué de esta diferencia. Observamos que había un aumento de las especies reactivas de oxígeno y que ese aumento era mucho mayor cuanto más aumentaba la concentración de cobre. Y que a su vez, a concentraciones de cobre elevadas, veíamos también una diferencia significativa entre el cobre y el cobre más A beta. Es decir, que hay una producción mayor de especies reactivas de oxígeno cuando tratamos con cobre más A beta respecto de cobre. Cuando tratábamos con el antioxidante más el cobre, veíamos una disminución de las especies reactivas de oxígeno. Esto nos da una idea de que es un buen antioxidante celular.
Pero nos surgió aquí la pregunta de si la mitocondria tendría algún papel en esta producción de especies reactivas de oxígeno. Por lo tanto, decidimos utilizar los antioxidantes dirigidos específicamente a la mitocondria, MitoQ y mitotempo. Lo que vimos es que efectivamente había una disminución hasta niveles basales de las especies reactivas de oxígeno cuando tratábamos con ambos antioxidantes. Es decir, que la mitocondria está teniendo un papel fundamental en la producción de estos ROS. También evaluamos niveles de glutatión en la mitocondria y observamos que cuando tratábamos con cobre había una disminución de los niveles de este antioxidante tan importante, y cuando tratábamos con cobre más GCH, veíamos que aunque había una disminución de los niveles de GCH, teníamos un aumento respecto al tratamiento sin GCH. A partir de esto, y observando que tenemos un buen aumento de especies reactivas de oxígeno, decidimos evaluar la síntesis de colesterol. Mejor dicho, los niveles de colesterol. Evaluamos proteínas relacionadas con la síntesis de colesterol y también niveles de colesterol, por dos vías. Con un kit que se llama Amplex Red y también por imágenes confocales. Lo que observamos, tanto por el kit como por las imágenes, es que el cobre aumenta la cantidad de colesterol en nuestras células. Aquí vemos la tinción con filipina y acá con perfingolicina, que está unida a otra proteína que va a ser utilizada para la inmunofluorescencia, que se ve en color rojo, y observamos un claro aumento en la imagen. Además, observamos un claro aumento cuando hicimos la determinación por el kit, y también evaluamos niveles de colesterol en la mitocondria, donde también observamos que hay un aumento de colesterol. Teniendo en cuenta que el inflamosoma es uno de los factores que se han puesto, o una de las hipótesis en las que se está poniendo en juego hoy en día, donde se cree que el inflamosoma tiene un papel en esta enfermedad y donde se sabe que las ROS mitocondriales pueden activar el inflamosoma, decidimos evaluar esta activación. Brevemente, tenemos el receptor de NLRP3, que se va a oligomerizar con la proteína ASC y con la procaspasa para formar el complejo del inflamosoma. Esto a su vez va a escindir la caspasa 1 en dos caspasas activas, que a su vez van a escindir la prointerleuquina 18 y la prointerleuquina 1 beta en interleuquinas activas para ser liberadas. Lo que observamos es que efectivamente había una inducción del inflamosoma, ya que veíamos aumento en la expresión del receptor de NLRP3, tanto en el tratamiento con cobre como en el tratamiento con cobre más A beta. Transfectamos nuestras células con una proteína ASC verde fluorescente y lo que observamos es lo siguiente. Cuando tenemos ASC que no está formando parte del complejo del inflamosoma, es decir, cuando el inflamosoma no está activo, vamos a ver la proteína como citoplasmática. En cambio, cuando está formando parte del inflamosoma, la vamos a ver como un punto verde, es decir, una oligomerización. Lo podemos ver tanto a la activación del inflamosoma, tanto en el cobre, como en el tratado con péptido beta, como tratado con cobre más péptido beta. Y cuando tratamos con cobre más GCH, vemos que esta activación del inflamosoma vuelve o se convierte nuevamente en los niveles basales. También observamos, o evaluamos, mejor dicho, la actividad de caspasa 1, donde observamos un aumento de la actividad tanto en el tratamiento con cobre, como con el péptido beta, como cobre más A beta y como cobre más beta-ciclodextrina. Beta-ciclodextrina lo que hace es quitar de nuestras células el colesterol. Y observamos que estos tres tratamientos aumentaban la actividad de caspasa 1. En el caso de, y también lo hacía, el péptido beta.
en el caso del tratamiento con GCH y con Mito-Q, veíamos que había una disminución de la actividad de caspasa hasta niveles muy similares a los basales. También vimos liberación de interleuquina 1 beta por medio de una ELISA, y lo que observamos es que había un aumento de la liberación de esta interleuquina en el tratamiento con cobre y en el tratamiento con cobre más A beta. Y que a su vez, esta liberación era mayor en los tratamientos con tritón que en los tratamientos sin tritón. Lo que se sabe es que la interleuquina 1 beta puede ser liberada tanto libre como encapsulada. Y lo que queríamos observar era cómo estaba haciendo esta liberación. Por lo que podemos ver en nuestros gráficos, esta liberación está siendo de ambas maneras, es decir, hay una parte de interleuquina que está siendo liberada de forma libre, que es lo que se ve en azul, y otra que está siendo liberada, una parte que está siendo liberada en forma encapsulada. También decidimos evaluar la fagocitosis de la microglía, ya que es uno de sus papeles fundamentales, y lo hicimos a través de bits fluorescentes y de A beta marcado, A beta 488. Lo que observamos es que el cobre disminuye muchísimo la fagocitosis, es decir, respecto al control, que el cobre baja mucho la fagocitosis, tanto de las bits como de nuestro péptido A beta. Cuando tratamos con cobre más GCH, vemos un aumento de esa fagocitosis, pero que no restablece a los niveles del control. En el número 3 podemos verlo aquí y también aquí. Cuando tratamos con cobre más la beta-ciclodextrina, que es la que elimina colesterol, también vemos una disminución, digamos, de la fagocitosis, pero no llega a los valores que observábamos de la disminución, que observábamos, mejor dicho, con el tratamiento con cobre. Cuando tratamos con LPS más muramildipéptido, que sabemos que son ambos muy buenos inductores de fagocitosis, vemos un aumento de la fagocitosis. Ahora, cuando tratamos con cobre más LPS más muramildipéptido, vemos una disminución de estos valores a niveles cercanos a lo que veíamos con el cobre. Nos pasa exactamente lo mismo con A beta. A beta también es un buen inductor de fagocitosis. Vemos un aumento de fagocitosis, pero cuando tratamos con cobre, esta fagocitosis ya no se observa. Lo mismo ocurre con el péptido A beta marcado. Por último, lo que decidimos fue utilizar medios condicionados de esta microglía, que previamente fue tratada con Chelex 100, que es una resina iónica, que lo que hace es quitar el cobre del medio de cultivo, para finalmente no tener un efecto per se del cobre, sino de los medios condicionados de las células. Lo que observamos es que el cobre disminuye la viabilidad en las células SHSI5I, que son de neuroblastoma humano, y que cuando tratamos con cobre más GCH, aunque hay una pérdida de la viabilidad, es significativamente diferente a lo que vemos con el cobre. Cuando tratamos con cobre más la beta-ciclodextrina, también vemos una disminución de la viabilidad, que es significativamente diferente al control, pero aún así es también diferente a lo que vemos solamente con el tratamiento con cobre. También decidimos utilizar estos medios condicionados en neuronas primarias de ratones, tanto de ratones wild type como de ratones transgénicos APP presenilina 1. Lo que observamos es que nuestro tratamiento con cobre disminuye la viabilidad en ambos casos, y es interesante notar que en las células, las neuronas derivadas de ratones APP presenilina 1, la viabilidad es mucho menor cuando tratamos con cobre que en el caso de los wild type. Cuando tratamos con cobre más GCH, vemos, al igual que en este caso, que tenemos una mayor viabilidad. En este punto nos planteamos si sería el inflamosoma
el culpable de esta pérdida de la viabilidad. Por lo tanto, decidimos utilizar un inhibidor del inflamosoma, que sabemos que funciona, o que hay varios artículos que hablan de su buen funcionamiento, para inhibir al receptor NLRP3. Lo que observamos es que cuando tratábamos con cobre más el inhibidor del inflamosoma, no veíamos una reducción de la viabilidad, como en el caso cuando tratábamos con cobre solo. Es decir, que esta inhibición está permitiendo que haya una mayor viabilidad, lo que podría darnos una idea de que el inflamosoma está teniendo un rol en esta pérdida de la viabilidad de nuestras neuronas. Las conclusiones finales son que el cobre puede tener una acción en la neuroglía, es decir, en microglía y en astrocitos, aumentando la liberación de colesterol y también en su síntesis, aumentando proteínas relacionadas con el colesterol, como son el receptor de LDL y el receptor APCA1, aumentando los niveles de GFAP, que es un marcador astrocitario de reactividad astrocitaria, aumentando el estrés oxidativo y dañando biomoléculas importantes para estas células. A su vez, también el cobre puede tener una acción sobre la microglía, el cobre y también el cobre masa beta, aumentando el estrés oxidativo, disminuyendo la fagocitosis, un punto muy importante, activando el inflamosoma y aumentando la liberación de interleuquina 1 beta, aumentando el contenido de colesterol celular y mitocondrial, y a su vez, este efecto que vemos en la neuroglía va a tener también un efecto indirecto sobre las neuronas. Al utilizar los medios condicionados, observamos en el caso de los medios condicionados de microglía una muerte celular significativa cuando tratamos con cobre, y en el caso de los medios derivados de astrocitos, observamos no solo un aumento de colesterol en los lipid RAF, sino también un aumento de la proteína precursora amiloide. Es decir, que esto podría darnos una idea de que estamos yendo hacia la vía amiloidogénica. Bueno, muchas gracias. Estos son mis grupos. Le quiero agradecer al grupo de neurociencias de INIBIOL, a cargo de la doctora Arnal Natalí, que es donde yo hice mi doctorado, donde me formé como doctora, al grupo de neurobiología y cognición en el envejecimiento y enfermedades neurodegenerativas, a cargo de la doctora Virginia María José, al grupo de investigación de mecanismos moleculares de neurodegeneración, a cargo del profesor Trullas Oliva Ramón, que es a donde actualmente estoy, junto con el grupo de investigación de señalización en el daño celular y cáncer, a cargo de la doctora Coley Ana, que bueno, ambos son quienes me han abierto las puertas. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Marlene, por la interesante presentación. Y abrimos ahora el turno de preguntas. Si alguno de los presentes tiene interés en hacer una pregunta, por favor, que use la opción de levantar la mano en la aplicación y le daré paso para hacer la pregunta directamente a Marlene. Si alguien no tiene micrófono disponible y quiere hacer una pregunta, también puede escribir la pregunta a través del chat y o bien se la leo yo directamente a Marlene o ella accederá directamente. Muy bien, mientras esperamos por la primera pregunta, simplemente recordar a todo el mundo que esta serie de webinars de Cibernet se celebra cada 2 semanas, normalmente los jueves a las 3:30. El próximo webinar no será dentro de 2 semanas, sino dentro de 3, porque dentro de 2 hay un conflicto con el comité de dirección de Cibernet, o sea que el próximo será el 21 de marzo. En cualquier caso, si están interesados en revisar el programa para las próximas semanas o meses, pueden hacerlo a través de la página web de Cibernet, donde ya está disponible el calendario, al menos hasta el mes de junio, julio, si no recuerdo mal, de webinars. También recordar a todo el mundo que si alguien está interesado en participar en esta serie de webinars, pueden hacerlo, por favor, enviando un correo electrónico a Teresa Iglesias, responsable del programa de formación, o a mí mismo, e intentaremos acomodar a todos los interesados, encontrando una fecha conveniente para todos.
Muy bien, pues sin más, ¿alguna pregunta? Ok, no veo ninguna mano levantada. Tampoco veo llegar ningún mensaje por el chat. Bueno, por romper un poco el hielo, Marlene, si no te importa, Sí. te haré una pregunta que tiene más que ver con un comentario general o una curiosidad por mi parte. Los que hoy ya vamos teniendo una edad, hemos oído hablar de los efectos del cobre en Alzheimer y de la potencial de algunos agentes terapéuticos del tipo de quelantes de cobre en el tratamiento de la enfermedad. De hecho, algunos ensayos clínicos se han llevado a cabo con algunos de estos quelantes. A la luz de este tipo de resultados que nos has presentado hoy, ¿cómo interpretarías tú el hecho de que estos quelantes que se han utilizado hasta ahora no hayan dado efectos positivos en los ensayos clínicos? Por supuesto, puede haber muchos factores disponibles, pero bueno, simplemente por tener una idea de cuál es tu visión de esto. Y por otro lado, a raíz de las diferencias en la respuesta celular entre astrocitos que vienen de machos o de hembras, ¿esperarías que en el análisis de algunos de los datos originales de los ensayos clínicos hubiera diferencias si se analizan las poblaciones de mujeres respecto de hombres? ¿O cómo lo ves? Bien, respondiendo a la primera pregunta, uno de los quelantes fisiológicos por excelencia de cobre es el glutatión. Hay varios trabajos que se publicaron al respecto y aún así vemos efectos o se ven efectos, digamos, con el cobre, a pesar de que la célula como tal tiene un quelante fisiológico. La verdad no he visto muchos trabajos sobre estos tratamientos clínicos, pero tal vez no sean eficientes a la hora de realmente quelar el cobre y no dejarlo en su estado libre, que es en el estado en el cual tiene o vemos todos estos efectos. Pero bueno, eso o lo desconozco, digamos, de los trabajos. Y por parte de los estudios clínicos respecto a mujeres y hombres, sí, obviamente al menos intentaría ver si hay una diferencia en cuanto a todo esto, pero ya hecho en un contexto más clínico. Si las hay o no las hay, bueno, eso se deberá ver, pero sí es una realidad de que se ha visto que las mujeres, sobre todo mujeres posmenopáusicas, tienen más, digamos, no me sale la palabra en este momento para explicarlo, mayor predisposición, si queremos, a tener esta enfermedad, sobre todo, y enfermedades relacionadas con la neuroinflamación. Entonces, tal vez estaría o sería interesante estudiar esto, ¿sí?, teniendo en cuenta estas diferencias sexuales. Esto es una primera aproximación, ya que se ha hecho en ratones, pero sí sería interesante. No sé si respondo la pregunta. No, está bien, será una cosa más especulativa que otra cosa, pero Está sobre muy todo bien, sí. te agradezco la respuesta, sí. Gracias. Gracias. Bien, tenemos una Gracias. pregunta, una mano levantada por Carlos. Cuando quieras. Sí, hola. Buenas tardes, enhorabuena, Marlene, por el trabajo. Mis preguntas son un poco naif y producto de la curiosidad sin más. Los oligodendrocitos son muy sensibles a la homeostasis del cobre. De hecho, hay un modelo desmielizante que se basa en quelar el cobre que manejan y se mueren. ¿Habéis estudiado o tenéis alguna información sobre la sensibilidad que tienen a la toxicidad por cobre en vuestros modelos? De oligodendrocitos no hemos estudiado, pero sí hemos visto varios trabajos sobre astrocitos en particular, y lo que se ve de astrocitos es que tienen una alta resistencia, por así denominarlo, al cobre, y que pueden regular los niveles de cobre dentro de la célula, o sea, dentro de
de sus propias células, digamos, y que esto permitiría entonces trabajar a unas concentraciones y explicaría en principio por qué trabajamos a estas concentraciones a las que trabajamos. Ajá. Pero de oligodendrocitos no hemos hecho. Y la otra pregunta, entiendo que el cobre, los niveles de cobre aumentan en torno a la placa y producen toxicidad en toda la zona. ¿Tenéis una idea, una estimación aproximada de cuál es la concentración de cobre que hay en las placas alrededor? Sí, varía bastante de trabajo a trabajo, pero alrededor de entre 200 y 500 micromolar de cobre sería... muchos trabajos están en ppm o distintas concentraciones, pero si uno hace la conversión, da alrededor de estas concentraciones. Pero bueno, dependiendo del trabajo, va variando un poco lo que se encuentra en cada... O sea que las concentraciones que habéis utilizado son similares, ¿no?, a las que habría ahí. Sí. Lo que sí, las concentraciones que se ven en suelo de pacientes sí son mucho menores, pero los que se ven en placa sí serían concentraciones que rondarían en lo que estamos trabajando. Muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo. Gracias, muchísimas gracias. Muy bien, gracias Carlos y Marlene. ¿Alguna otra pregunta? No veo ninguna otra mano levantada. Tampoco veo ninguna pregunta llegando por el chat. ¿Alguien más se anima a hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues si no hay más preguntas, bueno, estoy seguro que si alguien tiene alguna pregunta posterior, si Marlene estará encantado de contestarlo a través del correo electrónico. Pero bueno, si ahora no hay más preguntas, es tiempo entonces de cerrar la sesión. No sin antes agradecer otra vez a Marlene su disponibilidad para compartir con nosotros estos resultados. Dar la enhorabuena por la presentación y nada, animarla a seguir con el trabajo. Muchas gracias, Marlene. Gracias a todos y hasta el próximo webinar. Buenas tardes. Muchísimas